Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera y iluminado hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que no ha venido del Padre para ser nuestro Maestro, quien enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son de espíritu y son vida. Pero tienes vino que viene y no del cielo. Tú solo, tú te diste vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inalcanzables riquezas de tu corazón. Descubrimos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas y llegue a nuestros pasos y ilumine nuestra senda hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues continuamos con el prólogo del Evangelio de San Juan. Nos quedamos el último día en el versículo 14, donde el evangelista nos explicitaba con toda claridad la encarnación del Verbo. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, continuaba el texto: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el versículo 14. Decíamos que San Juan, el evangelista, tenía mucho interés en decirnos que ese Verbo que en el principio del prólogo nos había dicho que era eterno y que era Dios, es el mismo que ahora se hace carne. Por eso dice, el Verbo de Dios se hizo carne. ¿Y por qué dice San Juan se hace carne? No dice se hace hombre o tomó cuerpo. Porque en Biblia, en el lenguaje bíblico, carne significa todo el conjunto del hombre, es la vida. Entonces, es posible que también salga al paso de esas primeras herejías. Hoy quizás lo veamos cuando veamos cuál es el objetivo de Juan al escribir el prólogo. Pues puede que parte de ese objetivo sea salir al paso de esas primeras herejías. Y una de ellas era el docetismo, que decía que Jesús no era hombre, que Jesús no había venido en carne. Leer la segunda de Juan. La segunda carta de Juan, el versículo 7. Donde veréis que Juan... Carísimos, ¿es esto? Sí. Carísimos, no os escribo un mandato nuevo, sino un mandato antiguo que tenéis desde el principio. ¿Es esto? No. Es la segunda carta de Juan. Segunda de Juan. Ah, segunda. Estoy en la primera. Versículo 7. Segunda. 7. Como Sodoma y Gomorra. ¿Eso? A ver, ¿qué? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. No, dice... Donde dice, pues, las carnes ajenas. No, muchos seductores han venido que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Tenéis por ahí alguno la cita? Sí, porque han irrumpido en el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesús como el Mesías hecho hombre. ¿Veis? Ese es el seductor del anticristo. Vale, hasta ahí. Esa era una de las primeras herejías en la Iglesia, que muchos seductores, muchos pensaban que Jesucristo no había. Por eso dice San Juan, el Verbo de Dios se hizo carne, se hizo realmente hombre, y explícita más concretamente carne. Esta encarnación del Verbo
viene garantizada por dos testimonios. Primero, el de los apóstoles. El Verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre. El evangelista lo que vio, lo que este grupo testifica, es que vieron su gloria. ¿Cómo se manifestaba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento? Pues a través de esas teofanías simbólicas, es decir, el fuego humeante en el Sinaí, en la zarza ardiendo, o la nube que cubría la tienda, eran manifestaciones de la gloria de Dios. Pues también los hechos prodigiosos que hizo en favor de su pueblo. Leer Éxodo 15:1. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor. Cantaré al Señor por la gloria de su victoria. Caballos y jinetes precipitó en el mar. ¿Veis? Cantaré al Señor por la gloria de su victoria, el hecho prodigioso del paso del mar rojo. Es un cántico de Moisés a Dios, donde Moisés y el pueblo ha visto la gloria de Dios. Así se manifestaba la gloria de Dios. ¿Cómo se manifestaba la gloria del Verbo encarnado? Pues era como un reflejo de su divinidad. Y en Jesucristo, ese reflejo, esa gloria se mostraba en sus milagros, también en su doctrina y también en sus manifestaciones majestuosas, como fue en el bautismo en el Jordán y en la transfiguración en el Tabor. Pero su gloria se manifestaba fundamentalmente a través de sus milagros. Leer Juan 2:11. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. ¿Ves? Por este milagro, el primero que hace en las bodas de Caná, manifestó Jesús su gloria y empezaron a creer en él sus discípulos. Bien, pues esta gloria del Verbo no era más que el que le correspondía como unigénito del Padre. Ese como, esa conjunción como unigénito del Padre, no indica una comparación de semejanza, sino más bien una afirmación de identidad. Es lo mismo que cuando en el Evangelio nos dicen cómo enseñaba Jesús. Leer Marcos 1:22. Y luego, hallándose en la sinagoga, un hombre poseído de un espíritu impuro comenzó a gritar diciendo: ¿qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? No. Todos se maravillaban de su doctrina, sí, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad. Es decir, les enseñaba teniendo realmente esa autoridad. Y esta gloria que tenía, que les mostraba estar lleno de gracia y de verdad. Es el Verbo encarnado, es el unigénito del Padre al que testifican estos discípulos. Y le vieron lleno de gracia y de verdad. Fijaos, estas expresiones aparecen también en el Antiguo Testamento, en el Sinaí, cuando Dios hace la alianza con su pueblo. Leer Éxodo 34:6. Cuando Dios en el Sinaí hace alianza con el pueblo, declara el nombre de Yahvé. Dios misericordioso y compasivo de él. Y mientras pasaba Yahvé, delante de él exclamó:
Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo en la ira y rico en misericordia, y fiel, que mantiene su gracia Sí, perdón. por 1000 generaciones. Sí, hasta ahí. No, rico en misericordia y fiel, es decir, le muestra lleno de misericordia y fidelidad. Es lo que en el Verbo encarnado estaba, lleno de misericordia, ese lleno de gracia y de verdad es el equivalente a lleno de misericordia y fidelidad. Misericordia y fidelidad. Fidelidad en su eterna alianza, en la nueva alianza que Cristo nos trae, y misericordia en la obra de redención que nos trae. Él es el equivalente. Este es el primer testimonio que dan de la encarnación del Verbo, el de sus apóstoles. Y hay un segundo testimonio que es el del evangelista, el del Bautista. Dice: Juan da testimonio de él clamando: este es de quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí porque era primero que yo. ¿Veis? Evoca aquí pues el testimonio del precursor. El Bautista tenía la misión de ser el precursor de Cristo. El Bautista testifica que Cristo es el Verbo encarnado. Y con esa expresión, que fue antes que yo. Como dice el Bautista que Cristo es antes que él. El Bautista nació antes que Cristo, ¿no? El Bautista ya estaba cuando Cristo. Sin embargo, lo que quiere confesar es la preexistencia de Cristo. Eso que nos ha dicho al principio, en el principio ya era el Verbo. Bien, pues es esta simple expresión de la confesión del testimonio del evangelista que testifica a Cristo como el Verbo encarnado. Leemos los versículos 16 y 17 del prólogo, del capítulo 1 de Juan. Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Bien, hasta ahí. Al principio ha proclamado Juan que el Verbo encarnado está lleno de gracia y de verdad, por lo que de su plenitud recibimos toda gracia. El sentido es que en la nueva economía recibimos un torrencial de gracias y todas de parte del Verbo encarnado, es quien las dispensa, puesto que es el que las posee en plenitud. Y hace una comparación entre la antigua alianza y la nueva alianza. Dice: porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Esa economía, esa gracia dispensada por el Verbo, evoca en el evangelista la antigua economía, que en la antigua alianza es dada por Moisés. Moisés era el ministro y el servidor, pero en contraposición está la obra de Jesucristo. Por lo tanto, a la ley contrapone Juan con superación la gracia y la verdad, y estas vienen de Jesucristo, de quien la posee en plenitud. Fijaos, si os dais cuenta, en toda esta primera parte del prólogo, bueno, en todo el prólogo en general, la designación del logo, del verbo, de la palabra, a medida de que Juan va descendiendo del cielo a la tierra, la designación del logo va siendo cada vez más clara. En el versículo 1 es el logo, el verbo. En el versículo 5 es la luz. En el versículo 14 es el Hijo, el Verbo encarnado. Y en el versículo 17 que hemos visto es Jesucristo. Como veis, cada vez va siendo más clara esta designación del Verbo a medida que Juan va descendiendo.
Y luego tenemos el último versículo del prólogo, que sería el 18, que viene a ser una reflexión final del evangelista. Versículo 18, leemos que dice: A Dios nadie le ha visto jamás. Dios es unigénito, que está en el seno del Padre. Ese le ha dado a conocer. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ese nos lo ha dado a conocer. Pues quedaba por decir cómo la verdad, la gran revelación, vino al mundo con el advenimiento de Cristo, con la encarnación del Verbo. Y el evangelista pues lo va a explicitar, lo va a explicar al resolver una objeción que era una convicción en el Antiguo Testamento, y era que no se podía ver a Dios sin morir. Leer Éxodo 33:20. Y añadió: pero mi rostro no puedes verlo, nadie puede verme y quedar con vida. ¿Veis? Nadie puede verme y quedar con vida. Era una convicción, no se puede ver a Dios sin morir. Así dice terminantemente Juan, que a Dios nadie lo vio. Es decir, no lo vieron pues ni Moisés ni Elías. No vieron a Dios facialmente. Sus manifestaciones fueron teofanías simbólicas, como decíamos al principio. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina es inaccesible al ojo humano. Bien, pues lo que el ojo humano no puede ver, sí lo puede ver y explicar el que está en el seno de Dios, el que es Dios. Por eso la expresión de en el seno del Padre es indica la relación de intimidad entre el Hijo y el Padre. No hay mayor intimidad que la que se da entre el Hijo en el seno de la Madre, ¿no? Más intimidad no se puede dar. Pues esa expresión en el seno del Padre indica esa intimidad. Con la expresión el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, esa afección entre ambos, por lo que estando en sus secretos, en los secretos del Padre, Él puede comunicarnos. Estando así el Verbo en la intimidad con el Padre, en el seno de la intimidad, a tomar carne, es naturalmente el que nos puede explicar a Dios. ¿Ves? Esa es la conclusión y la reflexión que saca el evangelista. A Dios nadie le vio jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ese nos lo ha dado a conocer. ¿Y cuál es la finalidad del prólogo, como decíamos entonces? Pues hay varias tesis, pero yo creo que todas tienen parte de razón. O sea, todas participan con un porcentaje de posibilidades, ¿no? Podríamos decir. Primero, los que dicen que el prólogo está escrito para impugnar esas primeras herejías, como era el docetismo, el ebiontismo o el gnosticismo. Todas ellas venían a decir o que Jesucristo no era hombre o que Jesucristo no era Dios. Y desde luego, con los dos primeros versículos quedan rebatidas estas. Luego puede ser que San Juan, en su intención al escribir el prólogo, fuera a combatir estas antiguas herejías. Otros dicen que era exponer la absoluta superioridad de Cristo encarnado sobre el Bautista, porque ya veréis que ahora, cuando hablemos del bautismo, del Bautista, en la época en que aparece Juan el Bautista, había tal expectación mesiánica que algunos pensaron que pudiera ser el Bautista. Y saliendo al paso y dejando claro la absoluta superioridad del Verbo encarnado sobre el Bautista, fuese el objetivo del prólogo de Juan. Parece exagerado que fuera ese solo el objetivo del prólogo, pero
podría ser también parte de la intención de Juan al escribir el prólogo. Pero la hipótesis seguramente más probable es la que ve el prólogo en relación íntima con el Evangelio. El prólogo siempre es una introducción a toda obra, pues el prólogo del Evangelio de Juan es una introducción a su Evangelio. Es el Verbo Dios que se encarna y comienza su obra de salud de los hombres. Así, el prólogo explica al Evangelio como el Evangelio explica al prólogo. Estas podrían ser la intención de Juan al escribir el prólogo. Y vamos ya con el primer testimonio mesiánico del Bautista ante los representantes venidos de Jerusalén. Y vamos a leer el capítulo primero, los versículos del 19 al 28. Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era. Su testimonio fue este: yo no soy el Mesías. Ellos le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú acaso Elías? Juan respondió: no soy Elías. Volvieron a preguntarle: ¿eres el profeta que esperamos? Él contestó: no. De nuevo insistieron: pues ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces él, apuntándose las palabras del profeta Isaías, se presentó así: yo soy la voz del que clama en el desierto, allanad el camino del Señor. Algunos miembros de la comisión eran fariseos. Estos le preguntaron: si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿por qué razón bautizas? Juan afirmó: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Él viene detrás de mí, aunque yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien. ¿Veis? Este es, por lo tanto, el testimonio del Bautista, que era dar testimonio de Cristo, dar testimonio del Verbo encarnado. Decía que el momento en que el Bautista aparece en el Valle del Jordán, predicando la proximidad del reino de Dios y orientando a las masas, a los hombres, hacia ese reino de Dios por medio de un bautismo de conversión, pues era un momento en Israel de máxima expectación mesiánica. Y la figura y la predicación de Juan el Bautista contribuyó a crear más si cabe esa expectación. El Bautista se presenta con unas vestiduras austeras, con una vida austera, pues a semejanza de los antiguos profetas. Leer Segunda de Reyes 1:8. Le respondieron: uno vestido de pieles y con una faja ceñida a la cintura. Sí. Él reconoció: es Elías, el tesbita. Elías tesbita. ¿Veis? La figura de Elías es parecida a como se presenta Juan el Bautista, con esas ropas austeras y con esa vida austera. Y el escenario donde predica el Bautista es el desierto de Judá, de donde, conforme al ambiente, se pensaba que saldría el Mesías. La manifestación del Bautista, anunciando que llega el reino de Dios, pues contribuyó a que en esa expectación muchos pensaran que podría ser el Bautista. Y los judíos, que en el cuarto evangelio, aquí dice, probablemente aquí son especialmente designados los fariseos. Los judíos hostiles del cuarto evangelio de Juan, ese es el equivalente a los escribas y fariseos de los sinópticos. Por lo tanto, se puede decir que en el cuarto evangelio, por el término de judíos, designa al conjunto de la clase dirigente. Y estos
le mandan una delegación, un grupo, dice, de sacerdotes y levitas para que vayan a investigar quién es este personaje que aparece en el Valle del Jordán con unos ritos nuevos y predicando que el reino de Dios está próximo. Fijaos, la presencia de los sacerdotes tiene sentido porque según la Misná era la recopilación de las leyes y costumbres judías recogida de la tradición oral. Según la Misná, competía exclusivamente a los 71 miembros del Sanedrín el investigar y conocer todo lo que se refería a los pseudoprofetas. Y pensaban que Juan el Bautista podría ser un pseudoprofeta. Y por lo tanto, la presencia ahí de los sacerdotes tiene sentido. Quizá un poco menos la de los levitas, porque no formaban parte del Sanedrín, pero sin embargo, como Juan bautiza, tiene un rito nuevo con su bautismo, un rito que los judíos no tenían, y eran los ritualistas del culto, los levitas, pues son los que se van a encargar de preguntarle que si no es el Mesías, si no es Elías, si no es el profeta, que veremos ahora qué bautismo es el que realiza o por qué bautiza. Bien, el diálogo de esta comisión que envían los judíos a Juan el Bautista es muy esquemático, pero muy preciso. Digo que el diálogo es muy esquemático, pero muy preciso. ¿Tú quién eres?, le pregunta. Y la respuesta del Bautista es clara y diluye toda esa expectación que habría sobre él. Yo no soy el Mesías. El Bautista, digo, responde a ese ambiente de expectación que había sobre su posible mesianismo. Fijaos, no es improbable que en esta respuesta, al transmitir esta forma tan rotunda en la respuesta, también tenga alguna intención Juan el Evangelista de echar por tierra también algo que algunas sectas bautistas de Juan el Bautista llegaron a tener al personaje por tal importancia que creyeron que incluso su bautismo era necesario. Y en esas primeras épocas, si recordáis, ahora vamos a ver una cita que se ve muy clara, cuando San Pablo llega a Éfeso, les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Dice, pero si no sabemos quién es el Espíritu Santo, si ni siquiera hemos oído hablar de él. Leer Hechos de los Apóstoles 19, 1, 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo, entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Muy bien, va, hasta ahí. ¿Veis? Esta gente solo habían recibido el bautismo de Juan. Y digo que puede haber en esta respuesta tan contundente del bautismo una intención en el evangelista de rebajar estas expectativas de las sectas, estas bautistas, que le tenían o por Mesías o por un personaje tan importante que su bautismo fuese necesario para los primeros cristianos. Bien, pues descartado que fuese el Mesías, el aspecto que presentaba les hizo pensar que pudiera ser Elías.
que según la tradición y el pensamiento el judío habría de volver como precursor del Mesías. Los rabinos habían establecido las diversas funciones que ejercería Elías en su venida precursora. Vendría a reprochar a Israel su infidelidad para que se convirtiera, vendría a resolver cuestiones difíciles que estaban sin resolver, restituiría en el templo el vaso del maná, traería el aceite de la unción mesiánica y, según una tradición judía, recogida por San Justino, Elías anunciaría la venida del Mesías, le daría la consagración real y le presentaría al pueblo. Bueno, pues ante este aspecto, ante esta predicación del Bautista, esta delegación pensó si sería Elías como el precursor del Mesías. Sin embargo, el retorno mesiánico de Elías no tenía un valor real, sino simbólico, porque el mismo Jesús dice en el Evangelio: ¿queréis que os lo diga? Pues Elías ha venido ya. Y esa función se la atribuye al Bautista. Leed Mateo 17, 10, 13. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías debe venir antes? Él respondió: Elías vendrá antes a ponerlo todo en orden. Pero yo os digo, Elías ha venido ya y no lo han reconocido, sino que lo han tratado a su antojo. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer por parte de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Veis? Elías ha venido ya. Y entonces entendieron ellos que les hablaba de Juan el Bautista. Leed también otra cita de Mateo. Mateo 11, 14. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis cumplirlo. ¿Veis? Él es Elías, el que tenía que venir. Esa función precursora que los judíos atribuían a Elías que volvería, Cristo dice que es la misión del Bautista, que él es el Elías que había de venir. Bien, pues, descartado que fuese el Mesías, descartado que fuese Elías, le preguntan: ¿eres entonces tú el profeta? Y resulta un tanto extraña aquí la respuesta de Juan, porque dice: no, tampoco es el profeta. Sin embargo, su misión era profética, la misión del Bautista. Incluso Cristo, cuando habla de él, dice: de los nacidos de mujer no hay profeta mayor que Juan. Lee en Lucas 7, 28. Yo os digo, no hay entre los nacidos de mujer profeta más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Bien, de los nacidos de mujer no hay profeta mayor que Juan, dice Jesús. Y sin embargo le preguntan a Juan que si es el profeta y dice que él no es el profeta. Pero la solución está quizás en el Evangelio. Leed Juan 6, 14, cuando la multiplicación de los panes, ¿sabéis? Quisieron coronar a Cristo como rey y le dice: La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. ¿Veis? Este es el profeta que va a venir al mundo. Es decir, el concepto que tenían los judíos del profeta era sinónimo del Mesías. Entonces, Juan Bautista, para no atribuirse ese concepto que tenían los judíos, les dice que no, que él no es el profeta. Y les dice: si no eres el Mesías, si no eres Elías, si no eres el profeta,
entonces, ¿quién eres? Y la respuesta la sabéis. Atribuyéndose una cita de Isaías, dice: yo soy la voz del que clama en el desierto. Isaías, en esa cita, anunciaba la vuelta del pueblo de la cautividad de Babilonia. Era Dios que venía en medio de su pueblo, y él se figura un heraldo que clama: abrid el camino a Yahvé en el desierto por donde ha de pasar. Pues el Bautista se figura que él es el heraldo que, estando en el desierto, desde él pide a todos que se preparen para la eminente venida del Mesías. Bien, pues una vez que se ha definido a sí mismo, estos enviados fariseos le preguntan entonces por qué bautiza. Fijaos que si no era ninguno de estos personajes, ¿por qué bautiza? En la época de Cristo los judíos practicaban numerosos ritos de purificación, pero esos ritos de purificación no eran bautismos. El único bautismo que tenían era el de los prosélitos, es decir, el de los paganos que se convertían al judaísmo. Pero el Bautista había introducido un rito nuevo. Estaba en función de la conversión del corazón y en relación con la inminente venida del reino de Cristo. Por lo tanto, veis que el bautismo de Juan no tenía ningún valor legal, incluso ni siquiera moral. Era un bautismo simbólico externo de purificación que llevaba a la conversión. Y a continuación el Bautista, en vez de contraponer su bautismo con el bautismo de Cristo, lo que hace es exaltar la figura de Cristo contraponiendo a la suya, y dice: en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, que viene de pie de mí, y a quien no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Anuncia pues que él es solo el precursor de una persona cuya dignidad se anuncia, y él, que goza con un prestigio extraordinario, no es digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Este, a quien él procede, está en medio de vosotros, y vosotros no le conocéis. Es pues una alusión al tema mesiánico. Luego dirá el Bautista cómo conoció él al Mesías, cómo reconoció él que era el Mesías. En los versículos siguientes, cuando en el bautismo de Cristo ve descender el Espíritu Santo, dice: aquel que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre el que se pose, ese es el Hijo de Dios. Y él le reconoce en ese momento. Por eso, si Cristo está oculto, está en medio de vosotros, y vosotros no le conocéis, en medio de los judíos, el que los judíos no lo conozcan no era ningún reproche. Precisamente la misión del Bautista es presentarlo a Israel. Y el evangelista termina localizando el lugar. Dice: estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Fijaos, esto parece que tiene un sentido simbolista también. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido que nos diga dónde estaba. Sabéis, esta Betania era distinta de la Betania donde estaba Lázaro. Esta Betania estaba al norte del Mar Muerto, donde Juan el Bautista predicaba y bautizaba. Era donde actuaba Juan el Bautista. Parece, se divide la opinión entre dos ciudades, Betania y Betabara. Eran dos ciudades que estaban próximas, pero se inclinan a pesar en que el lugar era Betabara por el significado. El significado de Betabara era lugar del paso, es decir, fue el lugar donde pasaron los israelitas
a la tierra prometida y fue el mismo lugar donde fue bautizado Cristo. Por lo tanto, esta lectura tiene quizás un valor simbolista en el Evangelio de Juan. Cristo fue bautizado allí, en el lugar mismo por donde los hebreos pasaron el Jordán y entraron en la tierra prometida. ¿No sería el mismo evangelista el que habría querido subrayar el vínculo tipológico que existía entre el bautismo de Cristo, primicia de todo bautismo cristiano, y este lugar, porque los hebreos habían pasado el Jordán para entrar en la tierra prometida? ¿No es el bautismo cristiano un verdadero paso, una puerta hacia la tierra prometida? Pues quizás ahí Juan, al darnos el nombre de esta ciudad, que no tenía mucha más significación, pues quisiera tener un sentido simbólico para expresarnos esta semejanza entre el bautismo de Cristo y el paso de Dios. Bueno, nos quedamos aquí, y porque hay por ahí alguien que quería acercarse a misa, ¿no? Y tenemos misa aquí muy bien, pues empezamos. Y el próximo día empiezan con los salmos. Tendremos 3 días charlas sobre el Evangelio y 1 salmos. Entonces el próximo lunes pues empezará Ángel con los salmos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen bella como la luna, alegría del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas recuerden la desesperación, que no caiga los años, sino brilla de la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde hay la muerte, e ilumina los espíritus en grandes tinieblas. Reflejándote en los rostros de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y de tu fervor. María, poderosa como concede a nuestras vidas la victoria. Somos ángeles y nuestros enemigos nos ofrecen contra nuestros cargos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de un pie y te deja la majestad de tu brazo. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como una flor de lado,